presentar a Agustín Tricánico, que va a ser nuestro siguiente conferencista. Agustín Tricánico, amigo, profesor catedrático de la Casa de Universidad Ort, y al mismo tiempo tiene varios gorros, ¿no? O sea, Agustín es el CEO de una empresa que se llama Neocort, pero al mismo tiempo está especializado en soluciones para lo que tiene que ver con recursos humanos, y ahí es el CEO de una empresa que se llama Clock. Entonces, con este gorro es que hoy nos va a presentar sobre la transformación digital en el mundo de los recursos humanos, y en particular la pregunta que se hace es: ¿el primer paso para Human Resource Analytics debería ser este? Y bueno, esto es un poco lo que nos va a estar contando Agustín. Así que, Agustín, la audiencia es tuya. Cuando quieras podés arrancar. Muchas gracias, Topo. Sí, soy de la casa, así que me siento bastante cómodo por esta invitación, así que de vuelta, gracias. A ver, el desafío que me presentaron es cómo contar qué es lo que estoy viendo desde el punto de vista de una disciplina que se está desarrollando muchísimo en los países desarrollados, en los mercados más desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos y Europa. Esto ya es una realidad. En Latinoamérica estamos viendo que se está empezando a transicionar, y tenemos una visión bastante particular de cuáles son los pasos para dar en estas áreas o en estas disciplinas. En los próximos 10-15 minutos más o menos, mi intención es contar qué es lo que yo encuentro o qué estamos encontrando, de cuáles son los desafíos y oportunidades. Desafíos por parte de las empresas y oportunidades por parte de lo que son las startups, las empresas tecnológicas, todo lo que tiene que ver con los proveedores de industria, ya sean pymes o empresas grandes. ¿Qué se necesita para emprender este camino que uno lo podría llevar a etapas? Y finalmente, bueno, un ejemplo acá en Uruguay que hemos desarrollado desde ese punto de vista. Antes de pensar, me presento, aunque Topo lo hizo muy bien y muy rápido. Este soy yo, por lo menos era hace un tiempito, con esa foto bastante no reciente. Trabajo en Analytics desde hace unos 15 años, Analytics desde el punto de vista de analítica predictiva y descriptiva, BI en particular, y después Machine Learning e inteligencia artificial. Siempre para retail, y me he encontrado que las empresas de prácticamente todo el mundo están empezando a aplicar este tipo de desarrollos o algoritmos o técnicas en distintas áreas, y recursos humanos es una de las que viene un poco rezagada. Entonces es donde nos hemos especializado un poco al mismo tiempo. Y en ese camino lo que encontramos es que muchas veces falta la base de datos o los datos que están atrás de todo esto. Por eso también Software Clock lo que intenta hacer es una base de datos para la gestión de toda esta información, de los recursos humanos, para luego poder ser explotado en diversas áreas. Y finalmente, el tercer gorro, que es la parte de la cátedra en Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort, todo lo que tiene que ver con administración de empresas, finanzas, marketing y demás. Me recontra ciño a lo que José presentó recién. Nosotros en Clock exactamente transicionamos esa etapa. Partimos de un sistema más monolítico, más basado en servidores virtualizados, y transicionamos hacia Kubernetes, haciendo uso de plataforma como servicio y también inteligencia artificial como servicio. Entonces, les puedo decir de primera mano de que es una transición que recontra vale la pena, y tuvimos la suerte que José nos acompañó en todo este camino. Así que no sé si quiere decir que José los va a acompañar a todos, pero que sí lo hace, y lo hace muy bien. Así que empiezo ya con la ponencia, si les parece. Los desafíos actuales, en realidad, prácticamente en todo lo que tiene que ver con analítica avanzada, es cómo obtener evidencias de calidad para tomar decisiones. En algunos casos es tomar decisiones comerciales o de marketing, y en otras es referidas a los recursos humanos específicamente. Básicamente lo que intentamos lograr es, bueno, si yo tengo determinado pool de talento, ¿sí? Las preguntas que se me pueden ocurrir a la izquierda son más bien de ámbito descriptivo, es decir, ¿cuál ha sido la evolución de estos recursos y el talento que tengo? ¿Ha cambiado, ha variado? ¿De qué forma? ¿Cómo ha variado la plantilla entonces? Algo un poquito de mayor nivel, que exige un poco más de información y datos, es cómo puedo identificar las cualidades de los top performers. Y si las puedo identificar, puedo hacer algo para fomentar la contratación de esos tipos de perfiles, o cómo puedo hacer para que exploten dentro de la empresa, qué tipo de capacidades tengo que desarrollar en ellos. Históricamente, esto se hacía a través de la opinión
potencialmente subjetiva de las gerencias o las áreas de supervisión. El mundo está yendo a poder medir esto y poder llevarlo a evidencia objetiva. Por dos motivos. Uno es para la toma de decisiones estructurada, ayudarnos, y segundo es para poder hacer uso a futuro de todas estas cosas que estamos encontrando y aprendiendo. Finalmente, en algunas áreas o en algunas empresas que tienen negociaciones multipartitas o de ambos o de varios lados, se utiliza toda esta información para las negociaciones, ¿sí? Esto lo hemos visto en los últimos 4 a 5 años, que ha crecido muchísimo, la información objetiva para las mesas de negociación. Finalmente, bueno, ¿cuáles son las evidencias para premiar o para no premiar? Evidencias de la calidad de recursos y finalmente poder predecir eventualmente abandono, que es uno de los casos que siempre se usa, que se llama churn de recursos. Estos son básicamente las oportunidades que existen y creo que faltan un montón de empresas que ayuden, empresas proveedoras y startups tecnológicas que ayuden a las empresas establecidas a poder desarrollar este tipo de oportunidades o poder concretarlas. ¿Cuáles son potencialmente los 3, 4 pasos que hemos encontrado? Primero es cómo gestionamos la privacidad de la información. Cuando pasamos de lo que es gestión de información, de ventas, que son unidades bastante arbitrarias y de alto nivel, que no sé si dicen mucho, más allá de SKU, cantidad, fecha, hora, acá estamos pasando a empezar a manejar información que tiene que ver con personas, ¿sí? Identificación personal, cuestiones actitudinales. Entonces, el tema de lo que es privacidad de información tiene que ser tratado acordemente. El segundo paso normalmente es, bueno, ¿cómo hago para capturar la información que yo después voy a utilizar, tanto en analítica descriptiva como predictiva? ¿Sí? Que primero, ya les voy aclarando que siempre es una buena idea pasar por analítica descriptiva primero y después predictiva para seguir avanzando en estas cadenas. Y finalmente, ¿cómo gestiono estas bases de datos de recursos humanos o de talento? Ahora voy a entrar en algunos detalles que hacen más a la historia de cómo se gestiona y el caso puntual que vimos acá en Uruguay, que fue un buen caso de éxito. Bases de datos típicamente que se usan, y acá de vuelta faltan un montón de empresas proveedoras tecnológicas que ayuden a la industria a transicionar acordemente con esto. Lo que hemos visto vienen de diversos lugares, normalmente son más bien cloud native, como mencionaba José, y las empresas que están un poco más atrás, potencialmente como la que les mencioné hace un rato, están transicionando rápidamente a lo que es la nube, pago por uso, y ser más eficientes en la utilización de infraestructura. Sistemas de feedback de 360, hay algunos, no hay ningún líder muy claro establecido en el mercado. Soluciones de legajo que están empezando a transicionar y las empresas están empezando a utilizarlas y a adquirirlas, lo están viendo como un activo, todo lo que es la información de la historia de un talento o un recurso humano dentro de la organización y cómo ha ido evolucionando. Finalmente, 2 áreas que no están muy bien explotadas, que es, bueno, ¿y yo cómo puedo identificar o inferir el comportamiento de una persona que no sea necesariamente lo que encuentro en un feedback 360 o en un legajo? Por ejemplo, bueno, constantemente llega tarde a trabajar, constantemente está solicitando días de ausencia. Después de los días de ausencia, ¿cuál es su rendimiento? Ese tipo de información que es bastante más difícil de extraer, se está empezando a intentar inferir. Y finalmente lo que son los sistemas de gestión y de payroll, ¿sí? Los RPs y el sistema de pagos, es decir, la evolución salarial eventualmente, si bien acorde con la evolución de comportamiento y eventualmente con el feedback. Es decir, estamos viendo que las industrias y las empresas están intentando empezar a concentrar toda esa información para tomar decisiones, cambiar sistemas de pagos o de incentivos. Un caso de ejemplo, y voy a ser bastante extensivo en esto, ya llegando casi a los 10 minutos, o sea que después vamos a abrir para preguntas y respuestas, que me encantaría. A partir de un sistema de nóminas en el cual tenemos obviamente la evolución de pagos del personal de esta empresa, que no podemos mencionar por NDA, junto con el sistema de feedback, es decir, el feedback 360, tanto de superiores, supervisores, como de las personas que reportaban a los distintos supervisores,
junto con lo que es la información bastante concentrada de la actitud de estas personas durante los 365 días del año, comportamiento en vacaciones y algunas cosas más, pudimos encontrar la identificación y la correlación que hay entre la satisfacción del empleado, junto con el sueldo, los beneficios, la obtención de presentismo, la actitud frente al trabajo después de solicitar determinados beneficios y que han sido aprobados o no, si cambia la actitud, las faltas, pedidos de ausencia con aviso, sin aviso y demás, logramos encontrar una buena correlación y a partir de esto, esta empresa lo que empezó a lograr o empezó a incentivar es, bueno, ¿y ahora cómo hago con esta información que aprendí o esto que aprendí de cómo modificar el comportamiento eventual de algunos de los empleados, cómo esto lo transformo en mayor efectividad, eficiencia y eventualmente reducción de costos? Que en el fondo es lo que vemos que muchas veces es el norte en este tipo de sistemas. Para terminar, una frase que siempre uso de Deming, que es que sin los datos uno es una persona con una opinión. Es muy difícil argumentar si uno no tiene la información relevante y suficiente, y es por eso que en todo lo que tiene que ver con HR Analytics estamos desarrollando o se está desarrollando en toda Latinoamérica bastante rápido todo lo que tiene que ver con justamente esta gestión de las bases de datos inicialmente, la privacidad de esa información, junto con la toma de decisiones estratégicas. Y de vuelta, para ir cerrando, estamos viendo de que hay una oportunidad grande en el mercado de lo que son las empresas de tecnología. Nosotros en Clock estamos trabajando en 12 países ya y tenemos más de 1000 empresas clientes, por lo cual entendemos de que hay espacio para que seguir creciendo, no solo nosotros, sino que otras empresas que tienen que ver con el mismo rubro, es decir, sobre recursos humanos, que ha sido áreas de las empresas que han estado un poco más rezagadas en lo que es la transformación digital. Entendemos obviamente que la transformación digital es el primer paso para poder hacer todo esto. Es decir, sin buenas bases de datos de calidad, curadas, con buena información y con buena gestión, es muy difícil llegar a estas instancias de desarrollar proyectos de HR Analytics, People Analytics, Workforce Analytics, tienen muchos nombres, pero en el fondo son cómo tomo yo los datos, cómo los uso para tomar buenas decisiones de negocio en forma estratégica sobre los recursos humanos, que sería una definición acorde. Sin más, y de acuerdo a lo prometido en estos 10 a 15 minutos, Topo, si querés, dejamos ya abierto a preguntas. Me pueden preguntar sobre el proyecto, me pueden preguntar sobre Latinoamérica, lo que estamos viendo, oportunidades, en fin. Muchísimas gracias, Agustín. La verdad que muy claro. Queda abierto entonces la posibilidad de hacer preguntas. Vamos a dejar de compartir, así nos podemos ver con los que quieran preguntar. Y mientras van pensando preguntas y se animan, me gustaría conocer un poquito, Agustín, de cómo fue el proceso de migración de alguno de tus clientes, alguna historia que viste que siempre es bastante, no voy a decir o sea, no voy a decir riesgoso, pero que genera miedo, ¿no? O sea, yo veo que muchas veces cuando uno dice voy a migrar a una nueva tecnología, bueno, a mí siempre me pone un poquito nervioso ese tema. Entonces, si Sí, capaz que nos podés ayudar. es una excelente pregunta. Para que tengas una idea, nosotros lo que hacemos es desarrollamos una aplicación en la cual se pueden hacer las marcas de entrada y salida, como uno antes hacía con el reloj biométrico, ¿viste? Sobre una app. Y eso abre bastantes oportunidades. Por ejemplo, que puedas marcar la entrada y salida, descanso, ida, el pedido de vacaciones y demás desde tu celular o desde una tablet en la puerta de entrada al edificio. Entonces, muchas veces lo que encontramos es que el reemplazo de los relojes biométricos muchas veces es todo un tema, que es cultural, no es tecnológico. Y muchas veces lo que es la transformación digital es más cultural que de tecnología. Eso es lo que te puedo decir que he encontrado en estos últimos, no sé, 10 años. Lo que encontramos en el mercado muchas veces es que hay relojes biométricos, que una vez por mes alguien va y saca un pendrive, con el pendrive va y lo pone en la computadora, se pone a ver las horas extras, las horas que suman. Sobre fin de mes es virtualmente imposible acordarte qué pasó el día 2 o 3 de mes, si esa persona llegó tarde o no.
y lo que terminaba pasando es que básicamente se aprueba todo lo que uno en otras circunstancias no aprobaría. Es decir, si llegaste tarde 2 horas, en algunas industrias esas 2 horas no se pagan. Y lo que vimos es que muchas veces se pagan simplemente por la imposibilidad de conocer qué es lo que fue lo que pasó. Y la transformación digital que nosotros proponemos es poder enterarte de todo lo que pasó. Entonces muchas veces las partes de lo que vos preguntabas, ¿no? El tema de la resistencia a este cambio viene más por el lado cultural que tecnológico. Y una vez que las empresas se dan cuenta de que pueden llevar más o menos al día toda la información y después tienen toda esa información para sacar buenos reportes y buenas conclusiones en definitiva, ¿no? Pueden empezar a hacer cosas interesantes como por ejemplo comparar eficiencia y empezar a controlar realmente y calcular la productividad. De otra forma, la productividad, vos tenés algo en el denominador de que es un estimado. Nosotros proponemos que el denominador sea realmente el número real de lo trabajado, en lo que es la productividad, por ejemplo. Solo en el caso de productividad, pero hay muchas otras cosas que hemos encontrado que se terminan beneficiando, en definitiva. Pero es una buena pregunta. Es mucho más cultural que tecnológico, y una vez que saltás la barrera cultural, eh, realmente después se hace cuesta abajo. Está bueno. La verdad que sí, Agustín, es un problema que tiene mucho de barreras culturales. Y yo te voy a hacer una pregunta un poco más complicada, o por lo menos para charlar un poquito al respecto, que tiene que ver con una noticia que anduvo circulando por internet, capaz que la viste, de una empresa que, según leo acá, el nombre de la empresa se llama Xsola, que Xsola implementó justamente la gestión de recursos humanos utilizando inteligencia artificial, y la noticia que se disparó como viral fue que el 30% de su planilla fue despedida por las mediciones y los descubrimientos que hizo esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claramente esta es una noticia sensacionalista y una cantidad Ujú. de cosas, pero ¿cómo ves esas decisiones que empiezan a ser delegadas en inteligencias artificiales y, bueno, las repercusiones, como en este caso, que generaron estas noticias que se hicieron virales por todo el mundo? Sí, a ver, yo lo estudié bastante el caso. Primero que resulta un poco sensacionalista, seguro. Después, por otro lado, creo que las empresas, y me voy a enfocar un poco en Latinoamérica más que en Norteamérica o Europa. Nosotros lo que estamos preparados es para que la inteligencia artificial y los sistemas sean de soporte de la toma de decisiones. Es muy difícil hoy día y es muy riesgoso que vos puedas delegar la toma de decisiones en algoritmos. Más allá de que el algoritmo básicamente se termina basando en algo que lo entrenó. Y eso que lo entrenó normalmente es algo que sucedió, porque las máquinas aprenden de lo que sucedió, no aprenden sobre cosas sobre las cuales no tienen control. Entonces, lo primero que pensaría es, bueno, ¿por qué instauraron un sistema de este tipo? Si era realmente para decidir en la toma de decisiones qué 30% de la plantilla se tenía que ir y cuál 70% se tenía que quedar. Si ese era el caso, la decisión ya estaba tomada antes de la reducción. El algoritmo lo único que ayudó es a decidir quién, que fue normalmente como un sistema de soporte de la toma de decisiones. Entonces creo que ahí el sensacionalismo es que el algoritmo no convenció a nadie de reducir un 30%, sino lo que hizo fue dar información eventualmente objetiva para ver qué 30% debería irse y qué 70% debería quedarse. Pero la decisión fue anterior. Entonces, creo por ese lado de que la industria está transicionando hacia la toma de decisiones basadas en información objetiva, lo cual creo que siempre es bueno. Es menos subjetivo, tiene mucho menos bias o tendencias a tomar decisiones incorrectas, pero siempre y cuando sea un sistema de soporte para las decisiones y no el sistema de decisión. Tu pregunta es muy buena y realmente lo estuve estudiando bastante por eso, pero creo que la decisión ya estaba tomada antes en lo que es la reducción. Comparto, Agustín, tu punto de vista. Que efectivamente es una noticia sensacionalista que lo único que hace es tomar
una consecuencia de algo que ya estaba, como tú bien decís, planificado. O sea, Exacto. los sistemas están para apoyarnos. Y creo que, sumándome a tus palabras, los sistemas son mucho más objetivos y que nunca van a terminar tomando la decisión. Lo que hacen es sugerir, mostrar tendencias, indicadores, y a partir de ahí el que toma la decisión será el gerente de recursos humanos con la directiva que corresponda. Así que realmente Mm. comparto que ese es el punto. Por lo que veo, la gente está tímida haciendo preguntas, eh, pero bueno, realmente creo que sí que es un tema sumamente interesante, ¿no? Este que estamos tocando. Sí, Agustín, sí. en particular HR Analytics toca áreas éticas y morales con mucha más cercanía que de repente lo que es Customer Analytics o Marketing Analytics. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja sobre variación de precios o sobre posicionamiento en góndola de un producto, normalmente las decisiones, bueno, no tienen un impacto directo en los seres humanos más allá que en la rentabilidad de la empresa o en la posibilidad de ventas y demás. La parte de segmentación es lo mismo, es decir, cómo yo intento convencer a alguien de comprar mi producto o llegar de la mejor forma a través del mejor canal. En HR Analytics hay una parte en la cual la industria está todavía debatiendo, o las empresas están debatiendo de cómo aplicarlo, porque realmente tiene influencia en ese 30%, por ejemplo. Y eso impacta en vidas, en familias, en ingresos, en estilo de vidas y posibilidades. O sea que realmente eso, creo que por eso es que la industria o esta área se ha desarrollado un poco más lento, porque las empresas van con más cautela, lo cual creo que está bien. Estamos justo en un desafío, que es el desafío transformación digital, donde buscamos generar nuevas startups, ¿no? Y a mí Exacto. ya se me ocurre una idea que puede complementar a lo que tú estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, y salvando quizás temas de datos personales, pero perfectamente esta analítica que está saliendo de los recursos humanos podría ser tu currículum, tu tarjeta de presentación para nuevos puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que me estoy imaginando? Y decime si es muy loco. Imagínate que de alguna forma tú sos el dueño de esa data, es decir, la data de mi rendimiento, yo voy a ser Ujú. mi dueño y quizás pueda almacenarla en alguna blockchain o en algún lugar muy confiable, pero a la hora de salir a buscar trabajo, ¿por qué no podría permitir a futuros empleadores que puedan acceder a mi data de performance? ¿No? ¿Qué te parece? ¿Es una idea muy loca? A mí me parece fantástico, de hecho. Creo que la industria en algún momento va a ir hacia algo de eso. Y es lo que mencionaba, sobre todo en la parte del legajo. El legajo normalmente es información súper rica, por ejemplo, para tu CV o tu currículum, pero que es propiedad de la empresa, normalmente. Entonces, creo que esa información, que también es en parte privada, que si bien lo lleva la empresa por su base de datos, podría ser algo que la empresa debería de brindar en forma abierta a sus empleados o colaboradores para que sean parte de su carta de presentación. Creo que es una muy buena idea. Claro, es un debate interesantísimo, Sí, ¿no? De quién es el dueño de esos datos? ¿Soy ¿quién es yo el el dueño de estos dueño? ¿Es la datos? empresa? Entonces, esto es un debate que se abre ahora. O sea, antes no había posibilidad de hacer estas cosas, pero a partir de este momento, a mí me parecería sumamente interesante, si soy bueno, que me sirva como carta de presentación. Y mirá, Quizás, Topo, nosotros, por ejemplo, es un sistema nube, como te decía, migramos de servidores virtualizados a lo que es Kubernetes en la nube de IBM, como mencionaba José hace un rato. Hoy día la información está en la nube, está disponible, es de las empresas, es del empleado. Los empleados pueden ver su información, o sea que podrían generar su propio legajo, de cierta forma. Si tenés un conector con una blockchain, esa información ya queda básicamente marcada en granito y ya se podría me ser una ocurrió buena una carta de idea. presentación, Podemos vincularlo a WorkyFit, que es una por startup del ejemplo. Centro de Innovación y Emprendimiento. Entonces, si el usuario autoriza, bueno, podría tener su data de performance y de alguna manera vamos a un mercado de futuros donde cotizamos ¿no? las capacidades futuras. Sí, a ver, y por ejemplo, ahí hay otro incentivo interesantísimo que es, bueno, utilizar realmente los sistemas
no solamente para la toma de decisiones por parte de la empresa, sino que el propio empleado tiene incentivos de utilizar las plataformas de transformación digital, porque van a terminar en definitiva siendo su información y su carta de presentación. Hay bastante para pensar ahí, sí, está bueno. Creo que encontramos una oportunidad interesante para el desafío de transformación. Exacto. Débora, ¿ibas a decir algo? No, me hace acordar mucho al ranqueo de jugadores de fútbol, de performance. Uh-huh. Lo asocio mucho con eso y me quedo pensando en los intangibles que a veces se dan entre las personas en el apoyo en trabajo en equipo y todo, que eso debe ser un desafío muy importante a la hora de medir, porque Claro. en una cancha de fútbol uno puede medir los pases, las asistencias, pero no sé cómo se mediría eso dentro del trabajo en una empresa. Me quedé con eso. Sí, bueno, vos sabés que hay varias cosas que son de mayor nivel o vienen primero. Por ejemplo, los sistemas de guarda de información confiable. Después los sistemas de calificación. Por ejemplo, la entrada y salida en hora es algo evidente. Claro. El pasaje de un puesto al otro es otra cosa evidente. Lo más intangible, como vos decías, bueno, cómo trabaja en equipo, y eso tenés que ir a cosas más soft, por ejemplo, la cuantificación a través del sistema de feedback 360, que muchas O empresas sea que están muy ahí atrás en mezclan, eso. ahí mezclan como lo clásico de los, Sí. ¿no? También. Sí, Buenísimo. pero siempre y cuando lo puedas cuantificar después, porque todo esto viene pensado desde el punto, HR Analytics o cualquier tipo de analítica, tiene que ser algo que vos puedas medir. Claro. Si no lo podés medir, no lo podés usar y mucho menos en un algoritmo, ¿no? Podés hacer una cuantificación 360, una cuantificación 360, o Cuantificación. sea, con puntaje, básicamente. Está bien. Exacto. Buenísimo. Así que hay Gracias. una mezcla Me y quedé con eso. por suerte tenemos trabajo en pilas. Si las máquinas tomaran las decisiones por nosotros, tendríamos poco para hacer. Claro. Pasaríamos a The Matrix, ¿no? The Ahí Matrix va. y la lucha entre humanos y máquinas. Exactamente. Por mi parte, Agustín, agradecerte. No sé si hay alguna pregunta, si no, ya estaríamos con tu presentación. Excelente. Bueno, un placer. Muchas gracias. Por favor. Bueno, tenemos la próxima presentación va a ser sobre la transformación digital en el sector salud. Esta presentación va a ser a la hora 12, por lo tanto tenemos 35 minutos. Los que quieran pueden permanecer, si no, esperamos y volvemos a las 12 en punto.